Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Miriam González Ortiz, soy estudiante de quinto semestre del Instituto Bíblico de la Iglesia Cuadrangular en Espíritu y Verdad. Voy a hablarles del Arca del Pacto. Bueno, empecemos con la palabra arca, que significa caja, baúl, recipiente, inclusive ataúd. Y arca del pacto porque allí en esta arca iban a estar guardadas los 10 mandamientos, el pacto que hizo Papito Dios con Israel, ese Israel antiguo. Entonces, la definición que la tomé del diccionario de las Biblias de Holman dice que es el baúl original de los 10 mandamientos y símbolo central de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. ¿Dónde podemos encontrar esto? Esto lo podemos encontrar en Éxodo 25, de los versículos 10 al 22. Aquí aparece, como ustedes pueden ver acá, en donde Dios le da la orden a Moisés. Eso se remonta en el momento en que Moisés está en el monte Sinaí, donde Jehová le está dando los 10 mandamientos a Moisés para que se los presente al pueblo de Israel. Allí en Éxodo capítulo 25 de 10 al 22, entonces es donde habla de la orden que Papito Dios le dio a Moisés sobre la realización del arca. Habla de sus dimensiones, habla de que iba a estar constituida, habla también de la ornamentación y habla del propósito del arca. Entonces, ¿cuál es? Guardar las tablas del pacto, al que también se le dice testimonio, por eso también a veces se le denomina arca del testimonio, y también que allí iba a ser lugar de la presencia de Dios para Moisés. Él dijo el Señor que iba dentro de las medias entre las alas, de los querubines que aparecen ahí en la imagen, es donde iba a ser presencia Jehová de los ejércitos delante de Moisés, para que Dios le diera las recomendaciones, las leyes, las órdenes, pero también palabras de consuelo y fortalecimiento a su pueblo de Israel. Pero también terminó siendo un lugar en donde Moisés se podía quejar, pedir e interceder a Dios por su pueblo. En Números 10, versículos 35 y 36, nos muestra otra de los objetivos del arca del pacto, que es acompañar al pueblo de Dios en su peregrinación, tanto en las batallas como cuando ya era necesario partir de un lugar para llegar a otro. Se levantaba el arca y ya el pueblo sabía que tenían que prepararse para salir. En donde colocaran el arca por orden de Dios, allí el pueblo ya tenía que volver a sentarse. Entonces, esta es otra de los objetivos por los cuales fue creada el arca. En la tapa que tiene por nombre propiciatorio, era allí donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del chivo expiatorio, del animalito que iba a ser degollado, y rociar la sangre como para tapar los pecados del pueblo, para expiar los pecados del pueblo, delante de la presencia de Dios. En hebreo, propiciatorio está dado por la palabra caporet, que traduce del hebreo antiguo lugar de expiación, lugar de reconciliación o de pacificación, porque una vez expiados los pecados del pueblo, pues Dios ya no miraba esos pecados porque ya habían sido cubiertos, y se reconciliaba la relación de Dios con el pueblo, por lo menos para no ser destruidos. Eso es tanto lo que está dentro del arca, lo que estaba dentro del arca, como el lugar el
propiciatorio son simbolismos de lo que Jesucristo iba a hacer en el futuro. Lo que estaba allí dentro del arca, las tablas, que posteriormente iba a estar el maná en un recipiente de oro, y la vara de Aarón florecida, significan pacto, Jesucristo como pacto, nuevo pacto, Jesucristo como pan de vida, el maná, pan de vida eterno, que da vida eterna, y la vara florecida como la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso fue lo que encontré acerca del significado. Y el propiciatorio como el lugar de expiación, de sacrificio. Pero los ángeles allí, en esa posición de venia, mirando el propiciatorio, significa que las huestes celestiales aceptaron la autoridad que emana de ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo. Por eso la postura de ellos y mirando hacia el lugar donde se rociaba la sangre. Ahora bien, ¿qué pasó con el arca del pacto? ¿Dónde está? Pues realmente no sabe dónde está. Hay una teoría, pero que obviamente no se ha corroborado ni no se ha verificado, es que un grupo de católicos, no recuerdo exactamente el lugar, más o menos en el siglo VI después de Cristo, la encontraron y la guardaron. Pero eso, como les digo, no se sabe si es cierto. Lo que sí es que hay dos teorías en cuanto a la desaparición del arca, y una de ellas es cuando Sisac de Egipto, en Primera de Reyes capítulo 14, en los 25 y 28, narra ese suceso donde Sisac de Egipto saqueó el templo de Jerusalén y se apoderó de los objetos que se utilizaban en el templo, y se considera que entre ellos se robó también el arca del pacto. Y hay una segunda teoría que es tomada de Jeremías capítulo 3 versículo 16 y 17, donde Jeremías profetiza de que el arca va a ser destruido y que nunca más va a volver a ser construido de nuevo, inclusive que los israelitas del futuro ni siquiera van a recordar el arca del pacto, perdón. Y por lo tanto se le atribuye a los babilonios cuando llegaron a Jerusalén, destruyen la ciudad, queman el templo y se roban y probablemente destruyan el arca del pacto. Lo que sí aparece en Apocalipsis es que ella va a estar presente, el arca del pacto, una vez se manifieste el reinado de los hijos de Dios, el reinado de Jesucristo con los hijos de Dios. Muchísimas gracias.